Hola y bienvenido a este nuevo vídeo del canal del Club de Inversión en el que vamos a hablar de inversiones en crowdfunding inmobiliario. En este vídeo, más concretamente, voy a contestar a la pregunta que uno de vosotros me habéis hecho recientemente. La pregunta es la siguiente: ¿qué criterios de selección hay que tener en cuenta a la hora de escoger los proyectos de crowdfunding inmobiliario en los que se va a invertir? Antes de comenzar, y por si todavía no me conoces, decirte que mi nombre es Andrea y soy la fundadora del Club de Inversión. Llevo invirtiendo en crowdfunding inmobiliario varios años y mis inversiones me generan varios miles de euros todos los meses. Si no sabes lo que es el crowdfunding inmobiliario, te diré que se trata básicamente de la financiación colectiva de inversiones inmobiliarias. De esta manera puedes invertir en distintos proyectos inmobiliarios a pesar de tener un pequeño capital de partida, ya que en muchos casos la inversión mínima suele ser de tan solo 100 euros por proyecto. En mi opinión, el Business Crowd Investing, que es la financiación colectiva de proyectos empresariales, sigue unas pautas muy similares a las del crowdfunding inmobiliario. Por lo tanto, lo que te voy a contar en este vídeo puedes perfectamente aplicarlo al Business Crowd Investing. Bueno, pues tras esta breve introducción vamos a ver ahora cuáles son los criterios de selección para escoger los proyectos de crowdfunding inmobiliario en los que invertir de manera exitosa. En mi opinión, los criterios más importantes a tener en cuenta son los siguientes. Primero, seleccionar una plataforma adecuada. Segundo, invertir en proyectos que ofrecen un retorno esperado adecuado a nuestras expectativas. Tercero, invertir en proyectos que tienen un horizonte de inversión adecuado para nosotros. En cuarto lugar, tenemos que tener en cuenta el tipo de inversión que estamos realizando. En quinto lugar, debemos tener en cuenta las características concretas del proyecto en el que invertimos. Ahora ya sabes cuáles son los 5 criterios que vamos a ver en este vídeo. A continuación te voy a explicar cada uno de estos criterios en mayor detalle. Comenzamos con la selección de la plataforma. El primer paso, que probablemente es el más obvio, es seleccionar la plataforma adecuada a través de la cual vas a poder invertir en crowdfunding inmobiliario. De nada sirve invertir en un proyecto que tiene una pinta espectacular si resulta que la plataforma en sí es una estafa y que lo único que pretende es atraer tu dinero para robártelo. Es por eso que es tan importante invertir únicamente a través de plataformas que sean probadas, estables, fiables, solventes y profesionales. Las que yo misma he probado hasta la fecha y puedo atestiguar que funcionan adecuadamente son las siguientes: CrowdState, StateGuru, Groupier, Housers, Reinvest24, Investio y CrowdEster. Así que estas son las 7 que en este momento más me gustan. Es posible que con el paso de los meses vaya conociendo otras plataformas que me gusten y entonces las presentaré aquí abiertamente en el canal de YouTube. Simplemente recordarte que si veo plataformas que no me gustan, pues no te las voy a presentar porque solo presento plataformas en las que yo misma invierto mi dinero. Tras este pequeño inciso, simplemente decirte que en la descripción de este vídeo encontrarás el enlace hacia las reseñas completas que he hecho de todas las plataformas que acabo de mencionar. Aprovecho este vídeo igualmente para recordarte que es muy importante que inviertas en varias plataformas. Al diversificar entre distintas plataformas reducirás el riesgo de la inversión en crowdfunding inmobiliario. Bueno, pues ahora ya sabes cómo seleccionar una plataforma fiable. El segundo criterio a tener en cuenta es invertir en proyectos que ofrecen un retorno alineado con nuestras expectativas. Una vez que ya tienes abierta tu cuenta en la plataforma que te da confianza, ya puedes comenzar a filtrar entre distintos proyectos para poder invertir únicamente en los que cumplen tus criterios de selección. Como decimos, el primer criterio de selección dentro de la plataforma es el retorno esperado del proyecto. Esto es algo muy subjetivo puesto que depende de cuál sea el coste de oportunidad de tu dinero. Por lo tanto, el retorno que para ti puede ser aceptable puede que sea demasiado bajo para otro y viceversa. En mi caso, solo considero proyectos que ofrecen un retorno mínimo del 12% anual, puesto que si el retorno es inferior al 12%, prefiero invertir en otro tipo de activos que conllevan menos riesgo. Pero como digo, tal vez tú con un 10% estés satisfecho. Por lo tanto, debes plantearte qué retorno mínimo estás dispuesto a aceptar al invertir en crowdfunding inmobiliario en tu caso concreto. Con esto llegamos al tercer criterio de selección, que es el horizonte de inversión. Como digo, el siguiente criterio que tienes que tener en cuenta a la hora de escoger proyectos en los que invertir es su horizonte de inversión. En otras palabras, tienes que contestar a la siguiente pregunta: ¿cuánto tiempo va a durar la inversión? En el caso del Business Crowd Investing, el plazo está claramente definido. Por ejemplo, un proyecto puede tener un plazo de inversión de 9 meses y otro de 18 meses. Por lo general, es raro ver proyectos de menos de 6 meses y de más de 24 meses. En cambio, en el caso del crowdfunding inmobiliario, el plazo va a depender mucho del tipo de proyecto de que se trate.
Debes tener en cuenta que las inversiones inmobiliarias son inversiones a medio y largo plazo, por lo que es frecuente ver proyectos de entre 24 y 36 meses, aunque por supuesto hay proyectos de tan solo 12 meses también. Es importante que entiendas que, salvo contadas excepciones como por ejemplo Housers, la plataforma de crowdfunding inmobiliario no suele ofrecer un mercado secundario. Por lo tanto, no deberías invertir en proyectos que excedan el plazo en el cual tú vas a necesitar el dinero invertido. Por ejemplo, si sabes que vas a necesitar el dinero dentro de 12 meses, pues no inviertas en proyectos de una duración de más de 9 a 10 meses para estar seguro de que en caso de retraso pues aún podrías recibir el capital de vuelta más los intereses de demora. Si crees que estas inversiones tienen un horizonte de inversión demasiado largo para ti, te recomiendo que consideres entonces mejor invertir en crowdlending, que son préstamos entre particulares o préstamos a empresas que tienen un horizonte de inversión mucho más corto, de tan solo 30 días en algunos casos. En la descripción del vídeo encontrarás el enlace hacia la reseña completa de cada una de mis plataformas de crowdlending preferidas. Con esto llegamos al siguiente criterio de selección para invertir en los mejores proyectos de crowdfunding inmobiliario, que son los tipos de proyectos en sí. Como ya he mencionado anteriormente, hay distintos tipos de proyectos dentro del crowdfunding inmobiliario en los que puedes invertir. Esencialmente se pueden distinguir tres grandes categorías de proyectos. Primero, la compra para alquiler. Segundo, la compra para renovación y posterior reventa con plusvalía. Y tercero, los préstamos a promotores. En este vídeo no voy a entrar en detalles en cada una de las categorías, puesto que eso podría dar para un vídeo en sí mismo. De hecho, si te interesa el tema y quieres que haga un vídeo al respecto, no dudes en decírmelo en los comentarios más abajo. Lo que quiero que entiendas con este vídeo es que debes invertir en un tipo de proyecto u otro en función de cuáles sean tus aspiraciones. Si lo que quieres es recibir ingresos pasivos todos los meses, entonces deberás invertir en proyectos que consisten en la compra y alquiler de la vivienda o en los préstamos a promotores que devengan intereses todos los meses. En cambio, si lo que quieres es acumulación patrimonial, pues entonces deberás concentrarte en los proyectos de compraventa con plusvalía. En mi opinión, lo mejor es combinar los distintos tipos de proyectos para tener una cartera bien diversificada, pero esto dependerá de la estrategia que aplique cada inversor. El siguiente criterio a tener en cuenta son las características del propio proyecto. Este es, sin duda alguna, el criterio más amplio y subjetivo de todos. En mi opinión, los elementos que tienes que tener en cuenta a la hora de escoger los proyectos de crowdfunding inmobiliario en los que deseas invertir son los siguientes. Lo primero es el gestor. Cada proyecto va a tener un gestor que se va a encargar de llevar todo el papeleo, obtener los permisos necesarios, encontrar inquilinos o compradores, etc. Por lo tanto, tienes que analizar la experiencia del gestor y los proyectos anteriores que ha realizado. También tienes que tener en cuenta la ubicación geográfica del proyecto. Además de considerar elementos obvios como el país y la ciudad en la que se ubica el proyecto, debes valorar si el bien inmueble está en un sitio céntrico. En caso negativo, debes considerar si al menos está en una zona con potencial de apreciación. También debes examinar el precio al metro cuadrado. Lo ideal es invertir en proyectos cuyo precio de adquisición al metro cuadrado sea inferior a la media del mercado de la zona. Este es un dato que te suele indicar la propia plataforma en la página de descripción del proyecto. Otro elemento también muy importante tener en cuenta son los planos. Esto te permitirá darte una idea de la distribución del bien. Si crees que no está distribuido correctamente, probablemente otras personas piensen lo mismo y no sea un bien muy popular cuando se vaya a poner en venta o en alquiler. También debes prestar particular atención a las fotos y proyecciones que se hacen de la vivienda. Con esto vas a poder ver cómo está actualmente el bien o cómo se prevé que va a ser construido. De nuevo, esto te permitirá darte una idea de cómo quedará y de si crees que es algo que va a interesar a los potenciales compradores o potenciales inquilinos. Otro elemento muy importante a tener en cuenta son las garantías. A diferencia de lo que ocurre con la mayoría de las plataformas de crowdlending, en crowdfunding inmobiliario no suele haber garantía de recompra en caso de retraso en el pago del préstamo. Por lo tanto, es muy importante que analices qué garantías ofrece el gestor o el promotor del proyecto. Lo más frecuente es que haya una garantía sobre el propio bien, como ocurre con las hipotecas y los bancos, pero también puede haber garantías reales o personales por parte de los gestores del proyecto o de los promotores. Por lo tanto, todos estos son elementos que tienes que tener en cuenta a la hora de saber qué garantías ofrece la inversión que quieres realizar. Obviamente, otro elemento crítico a tener en cuenta son los números. Echen un vistazo detenido a todos los números del proyecto. Por ejemplo, si hay financiación bancaria para parte del proyecto, cuáles son los gastos de comunidad, el gasto energético del edificio, cuál es el IBI,
los demás impuestos, etc. Y con todos estos elementos ya deberías estar en medida de escoger buenos proyectos en los que invertir en crowdfunding inmobiliario. Para recapitular, los 5 criterios son los siguientes. Primero, seleccionar una plataforma adecuada. Segundo, el retorno esperado. Tercero, el horizonte de inversión. Cuarto lugar, el tipo de inversión. Y en quinto lugar, las características del proyecto, como por ejemplo el gestor, la ubicación, el precio al metro cuadrado, planos, fotos, garantías y los números del proyecto. Y hasta aquí este vídeo donde te he explicado cuáles son los criterios que yo utilizo para decidir si una inversión en crowdfunding inmobiliario es interesante o no. Si te ha gustado el vídeo y te ha resultado útil, dale por favor a me gusta y no dudes en compartirlo con otras personas a las que también les pueda interesar. Y si aún no lo has hecho, te animo a que te suscribas al canal del Club de Inversión y actives las notificaciones pinchando la campanita para recibir todos los vídeos que publico semanalmente. Normalmente subo 1 o 2 vídeos por semana. Hasta el próximo vídeo, te deseo unas muy felices inversiones.